Bueno, estamos con Kant. Nosotros vamos a trabajar algunos fragmentos de la fundamentación metafísica de las costumbres y vamos, a concentrarnos en su planteo ético, en la noción del deber, de la buena voluntad, del imperativo categórico, del tipo de acciones que plantea Kant. Pero bueno, para eso tenemos que saber un poquito sobre, quién era Kant y sobre todo porque no es un filósofo al pasar, es un filósofo muy riguroso. Su lectura es bastante compleja, sin embargo es muy rico y sobre todo en ética. Trabajamos con Adela de cómo Kant enaltece la dignidad humana y bueno, en su planteo ético esto va a quedar muy claro. Kant nació en 1724 en Königsberg, Alemania. En esos momentos era Prusia Oriental. Fue el cuarto de 11 hijos de una familia bastante modesta y que, tuvo como educación la religión pietista. Bastante estricta, la rama a la que pertenece a su familia, del pietismo. En 1740, año de la muerte del rey Sargento y del inicio del reinado de Federico II, el Grande, Kant ingresó a la Universidad de Königsberg. Estudió, entre muchas disciplinas, la filosofía académica y racionalista de Wolff y la música de Newton. Una vez finalizados sus estudios, ejerció como preceptor de los jóvenes de la nobleza prusiana y poco después se convirtió en profesor de la Universidad de Königsberg, actividad que no abandonó hasta su jubilación. Esto como interesante en realidad es que Kant siempre vivió en Königsberg. En muy contadas ocasiones salió de su ciudad natal, pero en realidad la anécdota es que Kant era un personaje de su ciudad porque nunca viajaba, nunca se mudó, siempre era sumamente riguroso en cuanto a los horarios. Entonces pasaba siempre por una plaza en donde había un reloj a las 5 de la tarde en punto. Era tan puntual que siempre lo hacía a las mismas horas. O sea, tenía eso es una especie de toque, diríamos nosotros hoy, pero bueno, es un personaje, ¿no? Y esto habla de la rigurosidad también a la hora de escribir, súper riguroso, súper metódico. Bueno, obviamente que Kant tuvo un contexto histórico bastante interesante que lo atravesó en su pensamiento y su obra, ¿no? De hecho, mientras se encontraba en clases y redactando su obra y demás, se produjo lo que conocemos como la Revolución Francesa. Y bueno, fue muy entusiasta con la Revolución Francesa. Podemos decir que fue uno de los admiradores más coherentes de la Revolución Francesa. Y bueno, por esto de alguna manera lo acercaba a él a la concreción de esos ideales, ¿no? que Kant va a intentar transmitir en su obra de ética, por ejemplo, en cuanto a la libertad. Pero bueno, estos cambios también coinciden con la muerte en Prusia de Federico II el Grande, al cual le sucedió Federico Guillermo, quien receló de las consecuencias de la revolución y se opuso a los ideales de la Ilustración. Y bueno, por eso tenemos que decir que Kant es moderno, y es moderno dentro de lo que consideramos esa modernidad más pura, pero bueno, más auténtica, que es con los inicios de la modernidad y el despertar de la Ilustración, siglo XVIII o siglo de las luces. De hecho, Kant escribe un artículo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y bueno, uno de los lemas que él va a transmitirnos en torno a la Ilustración es ¿no? Sapere aude. Yo les decía que, bueno, de alguna manera es como este lema: atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Este movimiento en el cual coincide con Kant
y es parte de su contexto histórico y cultural, es un movimiento intelectual y cultural que dominó Europa durante el siglo XVIII y que pone el énfasis en la razón, en la ciencia, el progreso, en la posibilidad de emanciparse del pensamiento religioso. Recordemos que salíamos de una Edad Media de mucha oscuridad en el pensamiento, de un pensamiento muy dogmático. Entonces, bueno, ahora la mirada está puesta en el hombre. Por eso Kant va a resumir de alguna manera este lema de la Ilustración, y es que los hombres ahora tienen que animarse a usar su razón, a pensar por sí mismos, a utilizar el pensamiento crítico, ¿sí? Y bueno, por supuesto que también acompaña a esta ilustración la revolución científica, todos los avances científicos que se dan entre el siglo XVIII y XIX, que bueno, que en donde Newton con la física revolucionó la comprensión del universo, y Kant se inspiró en estos avances para desarrollar su propia teoría del conocimiento y de la naturaleza, tratando de entender, digamos, cómo es posible el conocimiento científico y cuál es su fundamento. Esto lo pueden profundizar en la crítica de la razón pura. Pero bueno, este contexto político y social, absolutismo y libertad, como hay ¿no? Kant vive en una época donde las monarquías absolutas es lo que se da, ¿sí? Pero también donde empiezan a haber todos estos vestigios de incipientes y cada vez más fuertes demandas por la libertad y por los derechos individuales, como culminaron con la Revolución Francesa, ¿ah? Y obviamente estos eventos van a influir en sus ideas políticas y en su defensa del individuo, que viene haciendo, ¿no? De la dignidad del individuo, de la dignidad humana, de la importancia de pensar por nosotros mismos, de la autonomía. De hecho, hay una... En 1795, Kant va a escribir una obra que se llama La Paz Perpetua, y va de alguna manera allí a tratar de concentrar sobre el diario ilustrado que él posee, y es muy interesante, lo pueden acceder a él también si quieren leerlo, ¿tá? Bien, bueno, como una breve presentación de Kant, es un filósofo muy interesante para poder seguir trabajando sobre él, pero tenemos que entender también que la teoría kantiana, la ética kantiana, es una ética deontológica. ¿Qué significa esto? De alguna manera Kant se va a posicionar en una visión en donde para él la acción, lo importante, digamos, la moralidad, el efecto de moral, la importancia de la acción está en la acción en sí misma, ¿sí? Y según estas reglas que nos va a enseñar y demás, vamos a entender el por qué no está puesta la atención en la consecuencia de las acciones. Porque esto sería ser consecuencialista, o sea, lo que nos importaría allí sería la consecuencia de nuestras acciones. Pero Kant se va a posicionar en esto, que la importancia de la teoría ética de él se va a basar en que la moralidad de la acción se basa en si esa acción en sí misma es correcta o incorrecta. La acción en sí misma, ¿sí? Bien. ¿Dónde va a ser todo esto? Bueno, en esta obra que nosotros dimos una pequeña selección del texto, que es la fundamentación metafísica de las costumbres, ¿sí? Y bueno, y acá lo que va a hacer Kant es buscar cuál va a ser el fundamento racional de la moralidad. ¿Cómo se relaciona razón y moral? Se cuestiona qué hace que una acción sea moralmente correcta y cuál no. Y bueno, y esto que yo les pongo aquí, argumenta que la moralidad no puede basarse en consecuencias empíricas, es decir, en lo que produzca, o en mandatos divinos, sino en la razón
pura práctica. Es decir, la capacidad de la razón para determinar lo que es moralmente correcto independientemente de los deseos o inclinaciones personales. Deseos e inclinaciones personales nosotros lo trabajamos juntos. Y bueno, y Kant ya contestó a varias preguntas. Él hace varias preguntas como en torno a qué es el hombre, bueno, qué debo hacer, qué debo saber. Y ahora es justamente digamos la otra respuesta. No solamente vivimos de conocimientos puros, sino que bueno, hacemos también un uso de la razón práctica, digamos, en la acción, ¿no? Llevándola a la acción. Y por eso acá de alguna manera es cuando la razón más pura se convierte en práctica y intentamos responder estas preguntas de qué he de hacer, qué puedo esperar, si hago lo que debo, que son las preguntas que va a abordar de alguna manera, ¿sí? Bien, bueno, nosotros tenemos que distinguir también para entender a Kant que hay dos tipos de éticas, las éticas formales, digamos, y las éticas materiales. Las éticas materiales son las que podemos ver, por ejemplo, con Epicuro, ¿sí? Son éticas en donde tenemos que actuar para obtener, por ejemplo, placer, felicidad. O sea, ya tienen un contenido. Nosotros decimos que son consecuencialistas, ¿sí? Su contenido es extraído de la experiencia. La voluntad es determinada a obrar de un modo u otro por deseo o inclinación, y de alguna manera la acción moralmente buena será la adecuada para esos fines de antemano. Por ejemplo, si yo quiero curarme de un resfrío, tengo que tomar no sé, un antigripal. O sea, para lograr algo tengo que hacer tal otra. Por eso decimos que son consecuencialistas, ¿sí? Y este tipo de ética trabaja los imperativos hipotéticos. Es decir, si debo tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? Este tipo de ética las distinguimos y no es la ética en la que se posicionará Kant, sino que es la ética formal. La ética formal, bueno, es una ética que podemos decir que es una ética desinteresada, ¿sí? Y va a señalarnos siempre cómo debemos obrar siempre. Va a ser válida o universal, va a ser válida para todos los humanos por igual. Y no se va a basar ni en sentimientos, ni en gustos, ni deseos o inclinaciones. Y bueno, y lo más importante es que se apoyan en la razón, por eso decimos que no se apoyan en la experiencia, en las consecuencias, sino en la razón, y que van a ser desinteresadas, ya que van a estar guiadas por el imperativo categórico, ¿sí? Bueno, la razón moral, esto que hablaba hoy, qué significaba, y empezamos con el primer término más, uno de los términos más importantes de Kant, que es el de la buena voluntad. Y aquí es donde deja claro esto de que lo que hace bueno algo no es la consecuencia, sino digamos la base, ¿sí? La buena voluntad es lo único intrínsecamente bueno, ¿sí? No importa si después cuando nosotros realizamos una acción que estuvo cargada de buena voluntad sale mal. Si sale mal, no importa. Esto tiene que ver con una disposición moral de una persona para actuar de acuerdo con el deber sin tener en cuenta las consecuencias o el beneficio personal. En otras palabras, la buena voluntad implica hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto sin ningún otro motivo. ¿Tá? Para Kant, la moralidad de una acción no se va a basar en los resultados o en las consecuencias, sino en la intención detrás de la acción. Lo que nos importa es la intención de la acción. Si después sale mal, no hace que mi acción pierda el brillo, dice Kant. Pierda digamos, lo hermoso de su originalidad, de su empuje inicial, ¿sí? Estas acciones van a respetar la ley moral. Vamos a ver que ley moral lo entendemos como seguir el imperativo categórico, ¿no? El deber.
independientemente si se produce un resultado favorable o no. Una acción moral correcta para Kant es cuando se hace uso de esa capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias. Y lo único que nos importa es la intención. Esto lo vamos a ver claramente cuando Kant nos invita a pensar diferentes tipos de acciones. Y bueno, hay un tipo de acción que es por deber, que son justamente estas, las que estaba haciendo de alguna manera referencia allí. Bien, el deber es otro de los conceptos importantes en Kant. Son como están en interrelación constante con el concepto de buena voluntad. Es el imperativo categórico que se impone a la voluntad racional. El deber moral surge de la razón práctica pura y es independiente de cualquier inclinación, deseo o resultado particular. Kant argumenta que el deber moral se basa en la ley moral, que es universal y obligatoria para todos los seres racionales. Y esto del deber moral es como la voz de nuestra conciencia, nuestra razón. Cuando uno piensa, sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tener la capacidad de poder escuchar a la razón, ser conscientes de nuestro deber moral, es lo que le da sentido y guía cómo va a resultar nuestras acciones, ¿sí? Por supuesto que el deber moral tiene que ser racional, tiene que ser universal, porque matar tiene que ser malo para vos, para mí, para todos, ¿no? Y esto de la noción de necesidad tiene que ver con que el deber implica una necesidad moral. Es decir, las acciones que se realizan por deber son consideradas como obligatorias y necesarias. Por ejemplo, no mentir. Por ejemplo, salvar a alguien. Esta necesidad moral deriva del imperativo categórico, que lo vamos a ver, y que tiene que ver con esto de tomar al otro siempre como un fin en sí mismo, esto de respetar la dignidad humana, ¿sí? Y vamos a posicionarnos bien después y visualizar las formulaciones. Aquí simplemente les muestro, que hay dos tipos de imperativos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos son quienes guían nuestras acciones, ¿no? Ahora, los hipotéticos hacen, como les decía, hace que nuestras acciones sean consecuencialistas, sean interesadas, valen por su objeto y no por ellos mismos, mientras que los imperativos categóricos son incondicionales, tienen que ver con la acción en sí misma, y son desinteresados. Unos pertenecen a la ética, a las éticas materiales, y otros a las éticas formales. Nosotros nos posicionamos en los kantianos, que son los imperativos categóricos. ¿Tá? Ahora, ¿cómo formula Kant el imperativo categórico? Bueno, es bastante más largo. El imperativo categórico en sí, él lo formula a través de tres formulaciones, ¿sí? Pero para que entendamos un poquito la noción de imperativo, es un mandato, ¿sí?, que no va a depender de ninguna religión ni ideología. O sea que es autosuficiente. Y va a ser capaz de guiar el comportamiento humano, ¿sí? Ahora, el imperativo categórico es universal y necesario, es decir, que vale para todas las personas. Y lo que hace es prescribir una acción como buena de manera incondicionada. Por ejemplo, no mentir. Manda algo por la propia bondad de la acción, independientemente de lo que con ella se pueda conseguir. Yo puedo no mentir, pero quizás no me es beneficioso no mentir. Sin embargo, las consecuencias a nosotros acá no nos importan. Nos centramos en la acción en sí misma. Y se formula de alguna manera como debes hacer X, ¿sí? Y bueno, estas tres formulaciones o definiciones de una manera que brinda Kant del imperativo categórico
vemos que cada una va a proponer una perspectiva como distinta de cómo actuar moralmente, pero a su vez se enlazan una con la otra. ¿Tá? Y bueno, les paso a contar las formulaciones. La primera formulación es universal, es decir, la fórmula que tiene que ver con la universalidad. Y acá dice Kant, obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Y acá tenemos que aclarar qué es una máxima. Para Kant, una máxima es una regla subjetiva. Es decir, una regla que se traza al individuo para sí mismo, subjetiva, para él, no para otros. ¿Tá? No es universal, por eso decimos subjetiva, depende de cada uno. Entonces, por ejemplo, una regla subjetiva para mí, una máxima, puede ser levantarme todos los días a las 6 de la mañana y ordenar mi casa antes de irme a trabajar. No sé. Eso puede ser una regla. Para mí es subjetiva y vale solo para mí, para Ana, no para otros. Ahora, dice Kant, ¿qué pasaría si estas reglas subjetivas se transforman en ley universal? Es decir, si mi regla que me trazo hoy se contagia a otros, se transforma en universal. Todos terminan haciendo lo mismo. ¿Qué sucedería? Entonces, de alguna manera, esta formulación nos invita a pensar eso. A pensar, ¿qué pasaría si todos obraran subjetivamente como tú lo haces? ¿Sería éticamente correcto? ¿Qué valor moral tendría? ¿Sí? Entonces, nos invita a pensar en esto para poder justamente cargar sobre nosotros la responsabilidad de que siempre nuestras reglas, por más que sean subjetivas, se pueden transformar en universales. Por eso es importante esto de la universalidad, porque de alguna manera a nosotros nos invita a hacernos cargos responsables, ¿no? Decir, bueno, yo hago esto, es mi vida, son mis reglas. Bueno, no es así, dice Kant, porque ¿qué pasaría si todos decidieran por regla? Él va a poner un ejemplo, y es el de la mentira. Él dice, ¿qué pasaría si yo me trazo una regla que es mentir siempre que me encuentre en una situación de aprieto, ponele, una mentirita blanca? Bueno, no pasaría nada, es mi regla. No ese Kant, porque si eso se transforma en ley universal y todos siguen haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Vos vas a ser de alguna manera prisionero, o va a terminar siendo engañado producto de lo que iniciaste, ¿no? Porque la gente también te va a mentir a ti, o también te van a hacer alguna mentirita blanca y bueno, no vas a poder zafar de esa mentira. Entonces, cómo las reglas subjetivas, las máximas, pueden repercutir perfectamente en la vida de todos, hasta ser conscientes de eso y responsable. Es una de las primeras formulaciones porque esto le brinda autonomía al sujeto, ¿no? En la acción, conciencia y responsabilidad. Por eso esta ética es un planteo tan fuerte y tan interesante. Acá hay un ejemplo de esta formulación, por ejemplo, ¿no? Imagina que estás considerando hacer trampa en un examen para tener 12. Sin embargo, esta acción, si se convierte en universal, sí va a significar que todos tus compañeros van a hacer trampa. Esto va a terminar generando la pérdida de confianza del docente, del sistema educativo, además va a perjudicar a todos los involucrados. Y por lo tanto, de acuerdo a esta ley, vas a tener que decidir no hacer trampa, ya que no vas a querer que todos los demás hagan trampa, incluso te hagan trampa a vos mismo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nos invita a esto, a pensar en ese sentido. La segunda formulación, la de la naturaleza, de una manera la de la humanidad. Dice, ora de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Esta formulación es la más rica en el sentido de que, bueno, rescata la dignidad humana, ¿sí?
En ese sentido, esta formulación hace que seamos conscientes siempre de que en nuestras acciones no tengamos a los otros en cuenta solo porque sean un medio para conseguir un fin. Que seamos conscientes de eso, porque en realidad la mayoría de las veces los vínculos más prácticos de la vida son como a través con otras personas, son en donde las terminamos sintiendo como medios para determinados fines, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, dice Kant, porque todas las personas son valiosas en sí mismas, entonces todas merecen ser tratadas como fines en sí mismos y nunca como un medio. Entonces, si mi acción tiene en cuenta al otro como un medio, ya deja de tener ese carácter de moral del que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si yo ayudo a una persona a pasar los apuntes de filosofía, porque sé que después yo voy a faltar y me va a pasar los apuntes de derecho, la estoy usando como un medio para un fin. O sea, no la estoy viendo como un fin en sí mismo. Entonces, esa acción ya no está bien. ¿Ah? Otra formulación y la última, que es la que tiene que ver con la autonomía. Dice, la fórmula del reino de los fines. Obra según una máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se conviertan en leyes universales en el reino de los fines. ¿Sí? Obra siempre como si mediante tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. Y esta es muchas veces ustedes la confunden con la primer máxima, con la primer formulación, porque habla de máximas también, ¿no? Pero acá nos da la posibilidad de decir, no solamente tenemos que tener en cuenta que nuestra acción, como dice en la primera formulación, se puede transformar en lo universal, sino que además tenemos la posibilidad de transformar siendo legisladores. Imagínense si que a través de sus máximas, cuando se universalizan, se transforman en leyes. ¿Qué terminamos siendo? Legisladores. Entonces, siempre podríamos llegar a pensar en esto, ¿no? En la conciencia de qué pasaría si mis máximas me habilitaran y yo terminara siendo un legislador en el reino de los fines, ¿no? Tengo esa posibilidad. Tengo esa posibilidad de generar una ley y que esa ley promueva el bienestar general, respete los derechos, la dignidad de las personas, que no privilegie a determinados grupos. O sea, tengo la posibilidad de transformar una realidad con mis máximas, ¿sí? Por eso es tan importante entender siempre que nuestras máximas deben ser revisadas y repensadas, porque uno se traza reglas que en esta sociedad, por supuesto, tan individualista, generalmente tendemos a no tener en cuenta cómo va a repercutir en los otros, ¿no? Son bastante yoicas, entonces, pensar en el otro. ¿Qué pasaría si los demás también me lo hacen a mí? Ya me genera, otro encuentro ante la acción, ¿no? Y así vamos ya, digamos, a la última parte donde él va a decir, distingamos entonces qué tipo de acciones podemos encontrar. Y dice Kant, tenemos las acciones, por ejemplo, contrarias al deber, que son, por supuesto, las acciones que violan un deber moral y se van a realizar por el mero satisfacción personal o buscar beneficio propio. Por ejemplo, mentir para obtener un beneficio personal, sabiendo que la mentira es moralmente incorrecta. O, por ejemplo, robar, matar, decidir quedarme con dinero cuando estoy apretado, aún sabiendo que no puedo robar, ¿no? Ese tipo de acciones contrarias totalmente.
Otro tipo de acciones, y estas son las más complicadas porque, bueno, son más las que hacemos generalmente y muchas veces las que nos cuesta identificar. Son las conformes al deber. Y estas acciones son acciones que en realidad cumplen con el deber moral, por ejemplo, hacer el bien, salvar a alguien, no mentir, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? También van acompañadas de inclinaciones o deseos personales, ¿tá? Y esto hace que en realidad no sean acciones puras, ¿tá? Estas acciones conformes al deber, cuando van acompañadas por deseos personales o inclinaciones personales, lo mismo, pierden la fuerza del ser por deber pura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo a alguien que se está ahogando, pero justo es mi hermana, la salvo. Hago el bien. O sea, que es una acción que es buena, moralmente hablando, sin embargo, no podemos decir que es pura porque se hace por un interés personal de fondo que es salvar a mi hermana, ¿sí? Y ejemplos como este podrían haber varios. Por ejemplo, un amigo te da una cantidad de dinero y te dice que se lo va a hacer en un mes. Cumplir con el acuerdo de devolver el dinero en un plazo establecido, incluso si te gustara usar ese dinero para otro propósito, es un tipo de acción conforme al deber, porque se la vas a pagar porque debes pagarle y además porque es tu amigo, ¿no? O sea, bien, bueno, y por último, los actos o las acciones por deber. Y estas acciones son las acciones perfectas, las puras para Kant. Son las que se realizan únicamente por respeto al deber moral. Pues la conciencia de hacer el bien, ¿no? Sin tener en cuenta ningún tipo de inclinación, o sea, ni deseo personal, ni tampoco las consecuencias, ¿tá? Un ejemplo puede ser salvar a alguien que sea totalmente desconocido, devolver una billetera encontrada con dinero, documentos, todo, porque sabemos que es nuestro deber actuar de esa manera y chau, ¿sí? Involucrarnos ante una situación de amenaza a una persona o de robo o de peligro ante otra persona totalmente ajena a mí, solo porque debo ayudar al otro. Y estas acciones tienen la perfección para acá, porque son acciones que están como desnudas de todo tipo de deseo personal. Por eso son tan puras, porque lo único que hacen es seguir el deber moral. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien realmente está realizando una acción por deber o conforme al deber? Y acá Kant, lo leíamos en clase, en el análisis del texto, de que él nos decía que, bueno, que en realidad ahí es muy difícil, porque solamente el corazón humano sabe realmente el deseo ahí, puro o no. Solamente nuestro corazón sabemos cuando estamos siendo totalmente desinteresados en nuestra acción o hay un dejo de interés, ¿no? Entonces, bueno, esto de insistir en la autonomía del sujeto tiene que ver con eso también, con posibilitarnos que seamos nosotros mismos quienes elijamos seguir el deber totalmente desinteresados por respeto al deber moral o acompañado de nuestras inclinaciones. Por supuesto que para él unas acciones van a ser preferibles a otras, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un tipo de acciones a las que incurrimos fácilmente. Bueno, espero haberlos ayudado y nos vemos en el siguiente.